¿Cuándo te imaginaste por primera vez publicando este libro? Yo lo tenía pensado en un principio, que terminando el doctorado iba a buscar ya la publicación de cualquiera de mis tres proyectos. No sabía cuál era el orden: tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Pero yo me retrasé un poco para finalizar mi examen doctoral por el proyecto de la tesis. Cuando esto sucede, yo estaba estresada, yo decía, no, ¿por qué me retrasé? Pero después dije, por algo suceden las cosas. Cuando yo veo, estoy en el 2023, justo se están cumpliendo 200 años de este proyecto de la imprenta en Zacatecas. Dije, bueno, por algo también suceden las cosas, es una coincidencia. Y las cosas se dieron también. Inmediatamente, casi cuando yo estaba ya entregando los últimos correcciones pues, de la tesis y preparando también todo lo de mi examen, yo ya estaba pensando en el libro. Entonces sí empecé a buscar como opciones, dónde lo vamos a publicar. Siempre tuve en mente Texere, porque yo he visto el trabajo que realizan, te conozco. Yo vine a hacer esta empresa, supe desde que iniciaste, entonces siempre me dio mucho gusto ver cómo trabajaban. Eh, en cuanto ya pasa mi examen, pues sí, fue lo primero que hice, buscarlos. Cuando tú eras niña o adolescente o cuando estudiabas letras, ¿cómo veías a una persona que publicaba un libro, a un escritor? ¿Cómo lo veías? Bueno, yo de niña convivía mucho con libros, siempre había libros en mi casa. De hecho, hasta cuando jugaba a las muñecas, hacía las casas con los libros. O sea, se me hace muy curioso acordarme de eso. Y me gustaba mucho jugar a ser maestra y agarraba los libros. Pero el hecho ya de yo ver a los escritores, eso me sucedió como en la secundaria, porque fue cuando yo ya me hice más lectora. Entonces, siempre quería como conocer a un escritor. Cuando yo los leía decía, yo quisiera preguntarles cosas, qué escriben o cómo hicieron esto. Siempre me impactó la escritura a partir de ser lectora, ¿no? Entonces, pues sí, tenía como esa inquietud. De niños o de adolescentes idealizamos al escritor como alguien muy especializado, con un léxico amplísimo, que está dispuesto a regalarle al mundo una visión muy particular que ha logrado después de mucho trabajo. O sea, en este momento tú te conviertes en eso, en esa persona que después de trabajar para sí misma por un proyecto personal, decide invertir tiempo, dinero y esfuerzo en difundir este trabajo que llevaste a cabo por años, que seguramente te costó regaños, borradas de páginas enteras, lágrimas, estrés, pestañas, cabellos caídos. Esa sensación de decir, ahora sí está listo, o sea, ahora yo ya suelto este proyecto porque ya deja de ser para mí. ¿Qué esperas que cambie en alguien que lo lea? Digamos, alguien que tenga, no sé, por ejemplo, en una persona muy joven, no sé, 18, 19 años, y en una persona adulta. ¿Qué quisieras que cambiara cuando leyeran este libro? Fíjate que sí lo he pensado porque pues con la mayor número de personas que yo convivo por lo general pues son mis alumnos y son jóvenes. Entonces uno podría pensar, ¿cómo le podría interesar a un joven un libro sobre la historia de la imprenta en Zacatecas? Pues a ellos les pueden llamar la atención otro tipo de lecturas, ¿verdad? Pero hace poco nosotros visitando la biblioteca Elías Amador, cuando yo les decía, quería que tuvieran la experiencia de ver estos libros antiguos, de ver las diferentes formas, de cómo se maquilaba un libro, de cómo se hacía una hoja, una pasta, de los procesos. Yo siempre volvía a mi historia, ¿no? ¿Cómo eran las imprentas? ¿Cómo fueron las primeras imprentas? ¿Cuál fue su papel? ¿Cuál es el papel de que en estas máquinas se imprimieran periódicos? Porque es diferente un periódico a una hojita volante, a un libro. Entonces, yo veía el interés de muchos chicos, ¿no? Sí decían, ay, qué interesante, o sea, y de esta máquina salía esto. Y yo sí les decía, y no se la imaginen como ahora, como esas imprentas industriales, era una máquina pues de madera, después se hicieron de fierro, ¿verdad?
en la insurgencia, incluso las cargaban, las traían para allá y para acá para imprimir lo que estaba pasando. Entonces, todo eso los hacía como volar su imaginación y yo veía cómo les surgía a ellos más ese interés. Entonces, yo creo que es importante vincular a los jóvenes con nuestra historia y con ese pasado, traerlo al presente. Yo les decía, el hecho de que investiguemos hechos del pasado nos dan una forma distinta de contar también nuestras historias en la actualidad. Independientemente a lo que ellos se vayan a dedicar, la investigación está ahí justo para eso. Y en una persona ya adulta, pues yo convivo con adultos que no tienen tanta cercanía con la lectura y también con un ámbito que sí lo tiene. Entonces, siempre me ha sido muy placentero platicar de estos temas con colegas, con historiadores, con gente que me anima, ¿verdad?, en esta investigación. Y que pues yo espero que me lean, que me hagan críticas también, que crezca este proyecto junto con ellos y con aquella gente que a veces no se acerca tanto a la lectura, pero que me permiten y me dejan acercarme con ellos porque dicen que les gusta cómo he trabajado como promotora de lectura también, que se den esa oportunidad de echar un viaje al pasado con este libro y que podamos pues ir contando estas historias también de cómo fue este primer taller de imprenta. Tú abordas el tema de la imprenta en Zacatecas porque te gusta. Encontramos o llegamos a deducciones que son fascinantes, ¿no? Para ti, en este caso, ¿qué fue? No, hombre, fíjate que en un principio, o sea, yo no había pensado ni siquiera en el título así, nada más era como la historia del primer taller de imprenta y yo pensaba como contar esa historia, pero cuando buscaba mi hipótesis o qué iba a encontrar, para mí era difícil porque pues no sabía lo que me iba a ir encontrando en esta investigación. Después le agregamos esta parte de legitimar y construir un Estado, porque lo primero que me encuentro es, pues que sí es un aparato que se busca comprar para imprimir los documentos del Estado. Entonces me tocó leer mucho de la política del siglo XIX, de cómo Zacatecas tiene una lucha primero para separarse de la Intendencia de Guadalajara y hacerse un Estado libre y soberano. Y dentro de esa lucha se busca tener esta máquina para imprimir esos documentos que nos legitimen. Cuando yo les platico a los chicos, por ejemplo, de los contextos históricos de diferentes épocas literarias, yo les decía que los romanos fueron muy, muy acertados en el hecho de legitimar y constituirse para formar su imperio al momento de escribir sus constituciones, de tener documentos que legitimaran sus gobiernos. Entonces, en ese momento, esta búsqueda nos da esa identidad a los zacatecanos. Eso en primer momento. Encuentro toda esa parte de la construcción del Estado en nuestros primeros impresos. Algo fascinante también es cómo surgen los primeros diarios. Está el Diario de Guerra, está la Gaceta de Zacatecas, el Aristarco. Y ahí me queda a mí también como una duda de seguir como echándome esos clavados en los archivos, porque me quedé con las ganas de encontrar más documentos antiguos de estos diarios. Son muy importantes porque sí se contaba como el día a día. Había algunos diarios, se les llamaba diarios, pero algunos se publicaban una vez a la semana o tenían su periodicidad martes, jueves. Eso también me llamó mucho la atención. Y la parte económica. También se me hizo muy interesante todo lo que encontré porque, como lo digo aquí en la investigación, influye mucho también quién lleva a cabo un proyecto. Y tú lo sabes como empresaria. Por ejemplo, aquí yo veo cómo cuando la Sociedad Patriótica se hizo cargo de la imprenta, llevaban todo muy documentado. Tenían sus escritos de el papel que se compraba, a dónde iba a llegar, cuánto costaba. Hacían los inventarios de todo lo que se tenía en el taller de imprenta. Y a mí se me hacía bien interesante encontrarme que en las galeras, que tenían las reglas para medir los tipos, cuántas letras A, por ejemplo, tenían, o sea, entonces eso era fascinante encontrártelo, la materialidad vinculada con la economía, ¿sí? Y después ves cómo la parte económica tiene como un retroceso y meten problemas incluso al taller de imprenta justo por quien lo lleva al mando. Entonces también eso es bien interesante. Sí. Cuando tú te adentraste en este tema del taller de la imprenta,
¿Imaginaste de alguna manera que iba a terminar así? No, la verdad en un principio, bueno, yo le agradezco mucho a mi asesor, al maestro Marco Antonio Flores Zavala, porque él siempre me apoyó. Y cuando empezamos a trabajar esta idea, en un primer momento él no fue mi asesor de este proyecto, era el maestro Marcelino Cuesta. Yo trabajé con los dos y a los dos les agradezco mucho su asesoramiento, pero empezó el proyecto con el maestro Marco y lo menciono porque él sí me decía, y tiene que publicar estas investigaciones, es que Exacto. esto no se ha hecho y es que usted sí va a poder y ese ánimo te ayuda y te impulsa, obvio. Entonces, yo no me imaginaba en un principio, yo veía más mis investigaciones anteriores, pero también es muy bonito pensar que las investigaciones pasadas, que son de escritoras, que la verdad no han sido reconocidas o sacadas al aire, escritoras zacatecanas del siglo XIX, yo estaba por ahí, dije, pero es que todo surge de esta historia, de la imprenta. Entonces fue como irme más atrás y para mí fue como ese, como lo dices tú, o sea, regresarme a esa historia de todos los textos también que yo he leído, de todo lo que ha llegado a mis manos y decir cómo se produce, ¿no? Entonces es muy bonito ver esas partes también, porque en todo lo que hacemos siempre hay equipos detrás, siempre hay una historia. O sea, y muchas veces nos enfocamos como en el producto final y para mí fue algo muy, muy interesante. Espero que este libro sea lo que decía, o sea, yo espero que me critiquen, ¿no? Creo que cuando se publica una investigación se lanza a eso, a discutir, ¿no? Yo creo que la parte más honrosa que puede tener un libro de investigación es que alguien llegue y diga con argumentos y con información y diga no es cierto, ¿no? Claro. No es verdad, o sí, pero tiene estos otros matices, ¿no? O como decías, que alguien encuentra otros documentos que tú en su momento no tuviste a la mano, no tuviste acceso, lo que tuviste te ayudó a construir esto. Te agradezco el honor de de haber puesto en nuestras manos esta investigación y espero que te dé muchas satisfacciones, reconocimiento y te agradezco que dejes un legado que tiene que ver incluso con la historia de Texeres, o sea, el hecho de que Zacatecas ahorita sea de alguna manera un centro un centro cultural importante que tiene producción literaria que va a otras partes de México y del mundo. Creo que no es algo que empezó hace 5 años, ni hace 10, ni hace 100, ¿no? Entonces te agradezco mucho documentar y compartir